Vamos a estar leyendo la palabra en esta noche en el libro de Mateo, capítulo 27. Capítulo 27 de Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Estuvimos la semana pasada, hermanos, hablando acerca de cuánto valía Jesús para sus discípulos. Sí, en Mateo 27. Cuánto valía Jesús para sus discípulos. Era un tesoro, ¿verdad?, para ellos. Pero esta noche quiero que leamos 27, verso 3. ¿Lo tienen? Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 3. Dice la palabra de la forma siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Dios amado, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que has tenido de tu pueblo. Gracias, Padre, por mis hermanos salvados, Señor. Gracias, Dios amado, aleluya, porque tú has sido, Señor amado, nuestro refugio, nuestra roca, nuestra fortaleza. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada vida, Señor, que escuche este mensaje, Padre. Mis hermanos que están aquí presentes y aquellos que están, Señor, a lo lejos. Padre, que tu palabra haga el efecto, aleluya, que tú quieres que haga, Señor. Fortalece, Señor. Confronta, Padre amado, aleluya, a través de tu palabra, Padre, y edifica, Señor, y sana heridas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse esta noche. Hablábamos la semana pasada, amados hermanos, acerca del precio que Jesús tenía para Judas Iscariote. Eran 30 piezas de plata, o como se conoce, 30 monedas de plata. Ese era el precio que él puso a la vida de Jesús para entregarle a los sacerdotes, a las autoridades de aquel tiempo. Algunas cosas no quedaron escritas en la Biblia, pero en los libros de historia de Roma sí quedaron escritas, porque el Imperio Romano era el que gobernaba sobre el territorio de Jerusalén en ese tiempo. Así que, amados, a eso gracias, ¿verdad?, de que habían escribanos, hombres que escribían historia. Por eso ahora sabemos algunos detalles, ¿verdad?, que en la Biblia se tuvieron que recortar. Jesús mismo lo dijo: si todo hubiera sido escrito, los libros no cupieran. Si todo hubiera sido escrito en la palabra, hubiera sido imposible tantos libros escritos. Así que, amados, la historia, a la par de la Biblia, ¿verdad?, nos confirma la historia de Jesús. Algunos judíos hasta el día de ahora todavía niegan la historia de Jesús. Algunos judíos piensan que Jesús fue alguien que vivió, pero que no fue tan importante como es para nosotros. Porque ellos también lo negaron al Maestro. Y algunos, incluso ahora en día, siguen negando al Señor. Judíos. Pero nosotros, gloria a Dios, que hemos sido alcanzados, amén, por esa misericordia, por esa bondad de Dios, aleluya. Tenemos el privilegio, nosotros, sin haber visto y sin haber caminado con el Maestro, hemos creído en Él, aleluya. Por eso Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado Tomás, tú que viste, creíste. Pero le dijo: más bienaventurados aquellos que sin ver creen. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en Mateo capítulo 27, verso 3. Dice la palabra, vamos a ir a la palabra. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los sacerdotes principales y a los ancianos.
Él se dio cuenta, Judas había negociado la vida de Jesús por 30 piezas de plata. Qué terrible, ¿verdad? Ese era el precio que Jesús tenía para él. Después de haber visto los milagros y todo lo que Jesús había hecho. 30 piezas de plata valía la vida de Jesús para Judas, desgraciadamente. Decíamos el domingo, ¿cuánto vale Jesús para ti, para mí? ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor que Jesús tiene? Porque algunos lo desprecian y lo desconocen, sin darse cuenta que en el día del juicio estarán frente al Cordero. Caminarán frente a Jesús. Aleluya. Santo, ¿verdad? Eso va a ser terrible, hermano. Dice la palabra que las rodillas de los hombres valientes van a pegar unas contra otras y se van a arrodillar. No van a poder estar en pie delante de Jesús en el día del juicio. El más valiente ahí va a caer de rodillas y va a tener que reconocer al Cordero. Va a ser, hermanos, algo terrible ese día. Solamente aquellos que caminaron con Jesús, que creyeron en Él, son los únicos que van a poder estar en pie delante de Jesús. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Procurad en el día del juicio estar en pie delante del Hijo de Dios. Porque ese día del juicio va a ser un día donde aquellos que le negaron, aquellos que no quisieron creer en Él, aquellos que despreciaron la salvación, ese día van a desear, pero será demasiado tarde. El juicio habrá llegado. No habrá más oportunidad. Es aquí en la tierra la oportunidad. No después de la muerte, no en el cielo. En el cielo será el juicio final. Los que van a la vida y los que van a la muerte eterna. Así que será algo determinante. Pero ahora estamos, amén, a tiempo. Aquellos que no conocen a Cristo todavía, ahora es el día. Gloria a Dios. Para Judas Iscariote valía 30 piezas de plata el maestro. Dice la palabra que él va entonces con ellos. Judas fue con las personas o con la persona equivocada. Dice la palabra que fue sintiéndose culpable, sintiéndose con remordimiento. Dice la palabra que fue con los principales sacerdotes y con los ancianos. Judas cometió el error, primero, de vender a Jesús, de ponerle un precio tan barato, ingrato, ¿verdad? Para empezar eso. Y en segundo lugar, después de su error, después de cometer semejante equivocación, o como dirían en inglés, ¿verdad? Estaba equivocado, estaba mal de la mente Judas al pensar cuánto valía el maestro, ¿verdad? Un precio tan barato, ¿verdad? Jesús no tiene precio para nosotros. Jesús vale todo para nosotros. Amén. Amén. No se escuchan los amenes, pero amén. Para mí vale todo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos pueden quitar hasta la vida, hermano. Pero es que sabemos que despertamos con Cristo. Amén. Usted y yo nos morimos. Y alguien dice, pero es que tienes que negar al maestro. Es que tú no tienes que renunciar a Jesús. Es que renunciar a Jesús sería renunciar a la vida eterna. Amén. Amén. Al renunciar a Jesús, al dejar de nosotros ser su discípulo, ser sus hijos, renunciaríamos a la herencia eterna. Eso sería imposible, hermano. Porque después de la muerte, lo que nos espera es la vida eterna con Jesús. Si somos fieles hasta la muerte, dice en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Así que fuera de Jesús no tendríamos oportunidad de la vida eterna. Solo es en Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino. Gloria a Dios. Él es el camino. Gloria a Dios. No hay otro camino. Solo es Jesús el camino. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermano,
Él comete el error de vender a Jesús por 30 piezas de plata y luego va, después de su gran error, va con los hombres que le pidieron traicionar al maestro. ¿Por qué no fue con los demás discípulos? ¿Amén? Él sabía dónde estaban. Él sabía el número de teléfono, ¿verdad? El email, la website en este tiempo, ¿verdad? La casa, qué color de casa era donde ellos se reunían. Él sabía la dirección, él sabía dónde vivía la mamá de Jesús. Él sabía todo. ¿Por qué no fue con ellos? Fue al lugar equivocado. Muchas personas buscan a Dios en el lugar equivocado. Muchas personas buscan el perdón en el lugar equivocado. Judas fue con los religiosos. Hermano, ya tú sabes que con los religiosos, hermano, no se puede. Hermano, es que mira que tengo un ministerio, quiero servir a Dios. Oh, hermano, tienes que ir al instituto bíblico 5 años, después pasar por las pruebas y vamos a ver si entonces tal vez aplica. Y hermano, estás hablando de 10 años. Cuando sabes que Dios te ha llamado hoy. Cuando sabes que Dios te ha dado un sueño hoy. Amén. Pero los religiosos lo toman todo con esa paciencia, con esa calma. Amén. Porque han perdido la visión. Estos hombres no iban a perdonar a Judas. Estos hombres no le iban a dar una palabra a Judas. Porque Judas equivocadamente fue con las personas incorrectas. Hubiera ido con María o con las Marías, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Ahí estaba la madre de Jesús. Estaba María, la que fue sanada de 12 años de flujo de sangre. Estaba la otra María, esposa de otro. Y estaba, hasta la suegra de Pedro estaba por ahí. Amén. Pudiera haber ido, aunque sea con la suegra de Pedro. Aleluya. Pero Judas, ¿a dónde fue? Fue con los viejos, vamos a decirlo, ¿verdad? Con los viejos que estaban ahí en el templo, traicioneros, que no querían la enseñanza de Jesús. Fue con las personas equivocadas a buscar el perdón. ¿Qué le dijeron a ellos? Es que esto está duro, hermano, esto está fuerte, ¿sabe? En el verso 4, estamos en Mateo 27, verso 4. Dice la palabra. Judas diciendo, yo he pecado. Escuche esa palabra, hermanos. Judas diciendo, yo he pecado, entregando sangre, ¿qué? Inocente. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Escuche eso, hermano. Porque los religiosos, cuando se trata de ser, hermanos, macheteros, son macheteros también. Le dijeron a Judas, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Santo. Allá tú. Como quien dice, es tu culpa. Eres el perverso. Nosotros no, nosotros, ¿verdad? Somos los sacerdotes. O sea, nosotros, yo soy el presidente, soy el reverendo, ¿amén? O sea, a mí, ¿por qué me vienes a decir, verdad? O sea, si yo tengo un cargo importante, olvídate, a mí no me interesa. Entonces, porque el ser humano, el religioso, cree que tiene ya todo ganado, ¿verdad? Y como ellos sabían que Judas era el traidor, le echaron toda la culpa de la escena a él. En otras palabras, la muerte de Jesús fue culpa de Judas, porque lo vendió. Ellos estaban limpios, según ellos, ¿verdad? Porque ellos le dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Es una palabra, hermano, fuerte, hermano. Como cuando usted va queriendo pedir un consejo, ¿verdad? Y vienen y lo acribillan con eso, ¿verdad? Y usted queda más herido. Si ya estaba herido, le dan no voy a decir, ¿verdad? Pero le dan el tiro de gracia, usamos, ¿verdad? Comúnmente, ¿verdad? Le pegan el tiro de gracia para que se termine de una vez. Qué terrible, ¿verdad? Así es el ser humano.
Así son los hombres y las mujeres que se creen perfectos. Porque hay gente que se cree que solo volar le hace falta. Terrible. Hey. Estos hombres se sentían así tan grandes, tan engrandecidos, tan endiosados, tan orgullosos, en lugar de ministrarle palabra, ¿verdad? Y traerlo a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque pues ellos conocían la ley, la Torá y los 10 mandamientos y todos los preceptos que ellos habían inventado también. Entonces ellos eran religiosos, eran los hombres de Dios, entre comillas, amén. Y le dijeron, allá tú, es tu grandísima culpa. A nosotros no nos interesa. Ese es tu problema. Qué terrible, ¿verdad? Llegó al lugar equivocado. Tan siquiera hubiera ido con Zaqueo, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? El chaparro aquel que aceptó a Cristo, ¿verdad? Hubiera ido a un lugar donde con el ciego, aquel Bartimeo, amén, con alguien que le diera un buen consejo, pero fue con la gente equivocada. Mucha gente anda buscando la ayuda de Dios y un consejo, pero va con la vecina, va a Facebook a contar su problema, amén. Eso pasa ahora. Va a cualquier lugar, a la peluquería, a contar su problema a la peluquera, que lo que hace la peluquera es contarle a todos los que llegan a cortarse el pelo el problema de la otra que ella. Míralo. Está yendo al lugar equivocado a buscar la solución, a buscar un consejo. Hermanos, es que es tan difícil a veces y da tristeza que la gente busca consejos en cualquier otro lado. Y en la gente que debe de escuchar y oír un consejo no lo oye. Hay gente que viene a la iglesia y está en consejería matrimonial en la corte. Un viejo borracho, fumador, que tiene 3 mujeres, 5 mujeres, que no respeta la ley, dándole allá supuestamente, entre comillas, terapia. Una persona que supuestamente debería de cumplir la ley, no la cumple. Una persona discapacitada mentalmente y allá está recibiendo terapia de personas que no tienen ni la mínima idea cómo caminar en el camino de Dios. Desgraciadamente cristianos, y quién sabe hasta si pastores también, ¿verdad? Así que, bueno, qué terrible, en lugar de estar, ¿verdad?, con los hombres y mujeres de Dios, amén, quizá que sea ayunando en la iglesia para ver qué Dios le muestra, cómo sale de esa situación, amén, pero va al lugar equivocado. Aquí en Estados Unidos existen los lugares de préstamos rápidos. Claro. Como debe un gran dineral, viene a pedir consejo del equivocado y lo llevan a los extorsionadores. Dios mío, hermano, si tú vas donde el mal consejero, lo que te va a decir, hermano, no, traiga el título del carro, el título de la casa, yo conozco un lugar donde ahí le van a ayudar. Y sí, le van a dar $20,000 por el carro, la casa y todo lo que tenga, hasta la suegra va a empeñar y ahí le van a quitar todo. Y no va a salir ni de la deuda y se va a quedar en la calle. Y los que juegan en los casinos, peor todavía, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, en lugar de encontrar un consejo de economía correcto, va a ir al lugar equivocado donde lo van a meter más en problemas porque no está, amén, con la consejería correcta. Gloria a Dios. Ojalá, ¿verdad?, que los cristianos o los que no son cristianos también pidieran consejo de verdad a las personas correctas. Amén. Judas estaba con las personas incorrectas, en el lugar incorrecto. Él pensaba que los sacerdotes principales, los ancianos, lo iban a aconsejar o le iban a dar unas palabras de aliento, pero no les importó a ellos. Hermanos, hay gente que no le importa tu vida, no les interesa. Ellos solamente les importa, como dijo mi esposa, su objetivo, sus cosas. Ellos, para lograr lo de ellos, no les
no les importa subir por encima de quien sea. Pero amados hermanos, no se trata de eso, se trata de ir al lugar correcto. Judas estaba en el lugar incorrecto. Dice la palabra, en verso 5, estamos en Mateo 27, verso 5, dice la palabra, y arrojando las piezas de plata, escuche eso, en el templo salió. Judas, hermano, después de recibir esa puñalada en su corazón, ¿verdad? Porque fue una puñalada terrible que le dieron. Fue, hermano, con el tiro de gracia ahí en el templo con los ancianos. Dice la palabra que arrojó las piezas de plata en el templo y salió. Estaba destrozado Judas. No recibió una palabra de esperanza, no recibió un buen consejo, no recibió una palabra de misericordia. Amén. Recibió la última puñalada para morir. Y no estoy echándole la culpa a los sacerdotes, ¿verdad? Pero ellos le dieron la última puñalada para que él muriera. Amén. O sea que al final del día sí ellos fueron los culpables. Porque le dieron el empujón de gracia, como yo digo, ¿verdad? El último puchoncito. Amén. Dice la palabra que tiró las monedas en el templo, las arrojó ahí y las dejó tiradas en el piso. Y salió. ¿Y después qué dice la palabra? Después de salir, como le dije hace un momento, él tuvo la oportunidad de ir allá a la cruz, ¿verdad? De ir a buscar donde estaba Jesús, amén. Judas pudiera haber ido que lo crucificaran a la par del maestro, no importa. Pero Judas va y ya había decidido, ¿verdad?, que su vida terminara como terminó. Estaba decepcionado, se sentía culpable por remordimiento e hizo una decisión equivocada. Si Judas hubiera ido donde Jesús estaba siendo golpeado y masacrado, Jesús lo hubiera perdonado. Jesús puede perdonar al traidor después de arrepentirse, pero es que tenía que arrepentirse de verdad. Tenía que tener un arrepentimiento genuino. Porque hay gente que se arrepiente, pero de mentira, para que la suegra no diga. O para que el esposo, ¿verdad?, se sienta bien y le den los $100,000 para comprar el carro nuevo. O sea, come on. Así no es, ¿verdad? Tiene que tener un arrepentimiento verdadero. Pero Judas no tuvo un arrepentimiento de real. Tenía remordimiento. Fue y acabó con su vida, desgraciadamente. Luego en el verso 6 dice la palabra, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ellos lo sabían. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Escuche eso, hermano. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, escuche eso, según el precio puesto por los hijos de Israel. Ese precio fue lo que ellos negociaron con Judas por Jesús. Israel, ese fue el precio que le puso a la vida del maestro, a la vida del que dio la vida, amén, a la vida del creador, gloria a Dios, que estaba a la diestra del Padre en la creación, al Hijo unigénito de Dios, las 30 piezas de plata. Dice la palabra, según precios puestos por los hijos de Israel. Hasta el día de ahora, eso debería de hacerlos llorar delante del Señor, amén. Eso había de hacerlos a ellos reconocer su pecado, su maldad. Pero no. Al igual que mucha gente, ¿verdad?, que ahora se le predica, se ríen, piensa que es una broma, piensa que es algo, un cuento por ahí que alguien se inventó.
Dice la palabra, y la dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Ahí está. Porque el profeta Jeremías había profetizado antes esto ya. Vamos a ver el contraste ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 22. Vamos a ver el contraste, un ejemplo diferente. Es el ejemplo de Pedro después de negar al maestro. En Lucas 22, alabado el Señor. Estamos en Lucas 22, verso 54. Gloria a Dios. Vamos a ver, ahí estamos. Aquí tenemos la escena de Pedro siguiendo a Jesús de cerca, dice la palabra. Estamos en Lucas 22, 54. Dice la palabra, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Escuche esto, hermano. Pedro negando a Jesús. Dice, Pedro, no lo conozco. ¿Cómo me hablas de ese hombre, verdad? Yo no sé quién es él. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Verso 59. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Aleluya. Es que este es de Usulután, dice, ¿verdad? Es que este es de Guatemala, este es de México, sí. Amén. Cuando nos quieren hacer culpables de algo, ¿verdad? Ya nos tildan ahí. Y Pedro dijo, hombre, no sé de qué dices. No sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Santo, ¿verdad? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó. La mirada de Jesús fue como un... Dios mío, ¿verdad? Fue una mirada fulminante del maestro para Pedro. Pedro, cuando Jesús le dijo, esta noche me negarás 3 veces, Pedro maldijo y dijo, dispuesto estoy hasta dar mi vida por ti, maestro. Allá en el Getsemaní sacó la guarizama, ¿verdad? Sacó la espada y por poco mata a aquel hombre, ¿verdad? Pero aquí Pedro está negando al maestro. Dice la palabra, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Jesús le dijo, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces, Pedro. Pero Pedro decía que no, ¿verdad? Ahora se cumplía la palabra. Y en el verso 61 dice la palabra, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué dice el 62? Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué significa amargamente, hermano? Se le salieron hasta los mocos, vamos a decir, ¿verdad? El lenguaje, hay que hablar lo que es, ¿verdad? Pedro, hermanos, se sintió hecho pedazos, ¿verdad? Por dentro de su corazón, ¿verdad? ¿Cómo pude hacer esto de negar al maestro? No lo puedo creer, ¿verdad? Pedro no lo creía lo que acababa de hacer, ¿verdad? Él estaba dispuesto a dar la vida por el maestro, pero una cosa es decir las cosas y otra cosa es hacerlas, ¿verdad? Pedro estaba dispuesto a dar la vida por el Señor. Pero debemos de recordar que Pedro todavía no había recibido el Espíritu Santo
porque el Espíritu Santo vino después de que Jesús resucitó. Ellos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Jesús estaba con ellos, guiándolos, enseñándolos, animándolos. El Espíritu Santo no estaba todavía. Por eso es que decimos que el Espíritu Santo es una promesa para la iglesia. Aquellos que piensan que el Espíritu Santo es para el mundo o para la tierra, es una falsedad. Hasta que Jesús murió y fue resucitado, fue que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y tuvieron que esperar en el aposento alto, ¿se acuerdan? Tuvieron que esperar la promesa. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen aquí la promesa. Y se quedaron esperando la promesa. 120 estaban ahí reunidos. ¿Cuántos comieron el pan y los peces? 5,000, ¿verdad? 3,000. Pero en el aposento alto solo había, dice, unos 120. O sea, el número era entre 120, 130, por ahí, ¿verdad? No tenía número el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Solamente dice que eran como 120. O sea, el grupo no era tan grande ni tan pequeño. Pero el Espíritu Santo todavía, Pedro, cuando niega al maestro, él no había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Estamos hablando de la parte humana de Pedro. Sus emociones lo traicionaron, ¿verdad? Dijo, si me matan con el maestro, ¿quién va a predicar, verdad? Entonces, tenía el pensamiento humano, ¿verdad? Como algunos que piensan, ¿verdad? Que porque renuncian a ser evangelistas, porque renuncian en la iglesia a hacer algo, piensan que la iglesia va a dejar de existir o va a terminarse el ministerio de cierta manera, amén. Pero Dios va a proveer a alguien para que haga su trabajo, amén. Usted no tiene que preocuparse, ¿verdad? Ni yo, si ahora nos morimos, ¿verdad? Y alguien dice, ¿verdad? Ah, bueno, pues se murió el hermano, pues ya no hay nadie. Que claro que hay más hermanos y más hermanas y hombres de Dios y mujeres de Dios, amén. Va a haber otros, van a haber otras, gloria a Dios, que van a levantarse para predicar el Evangelio. Por eso el Evangelio no ha finalizado, porque el Espíritu Santo sigue llamando a otros a servirle. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, el que te llamó aquí es Dios. Amén. Deberías de saberlo. Deberías de entender de una vez por todas. Tú no le sirves a la iglesia. No le sirves al pastor. Amén. Porque hay lugares que te enseñan y que, hermano, tú tienes que ser fiel y tienes que obedecer al líder. Hermano, y si ese líder mañana se muere, ese se va con Cristo o se va al infierno si era rebelde también, ¿verdad? Y se acabó. Pero nosotros le servimos a Dios. Por eso Judas se equivocó y fue con los hombres. Nosotros, cuando tenemos una necesidad, en primer lugar vamos a Dios, ¿verdad? Y luego tenemos que buscar a un hombre o a una mujer de Dios para pedir consejo. Porque alguien que tiene temor de Dios te va a decir un buen consejo, una buena palabra. Amén. Te va a decir, oremos. Hermano, vamos a ayunar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Amén. Yo no tengo la respuesta, pero conozco otro pastor que es más sabio que yo. Vamos con él. Amén. Y te lleva con las personas correctas para tener un buen consejo. Gloria a Dios. Pedro, hermanos, después de que niega al maestro, la palabra solamente dice que Pedro se fue afuera y lloró amargamente. No dice más nada. No dice más nada. Ahí se acaba ese capítulo, digamos, ¿verdad? Esa parte de Pedro. Esa historia termina ahí sellando con llorar amargamente. Pero vea, vamos ahí mismo en Lucas. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 24. Ahí mismo en Lucas, capítulo 24. Vamos a ver qué hizo Pedro después de negar al maestro. El capítulo 24 de Lucas, en el verso 12. Yo lo tengo aquí ya. Dice la palabra. Cuando van las mujeres cuando van las mujeres a ver el sepulcro, llegan con la noticia que Jesús no está en el sepulcro. Y vea, estamos en el Lucas
24, verso 12. Dice la palabra: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Aleluya. Alábale. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro, hermanos? Estaba con los demás apóstoles, con los demás discípulos de Jesús. Pedro estaba el día de la resurrección de Jesús en el cine, en la playa, de paseo. Estaba con los hermanos. Porque dice la palabra: pero levantándose Pedro, porque las mujeres llegaron donde estaban los discípulos. Dice, si quieren leamos unos cuantos versos ahí. Dice la palabra desde el verso 8 si gusta. Dice 24:8 de Lucas. Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11. Escucha esto, hermano. Pedro estaba con los 11. Amén. O era parte de los 11, pues. Me van a criticar, ¿verdad? Pero bueno. Pedro estaba con los otros 10, pues. Amén. Gloria a Dios. Y a todos los demás. O sea que habían otros más ahí reunidos. Eran María Magdalena, lo que le dije hace un rato, ¿verdad? María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. O sea que había un grupo de mujeres reunidas con los apóstoles. Gloria a Dios. ¿Por qué Judas no fue con ese grupo, verdad? ¿Por qué Judas no buscó, como le dije hace un rato, a la suegra de Pedro? Hubiera buscado el que sea. ¡Aleluya! ¡Qué bárbaro Judas!, ¿verdad? Sí. Dios mío, ¿verdad? ¿Qué hacemos, pues? Y dice la palabra: y los demás que estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura. Escuche esto, hermano. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. No creían que Jesús había resucitado. Pero vean el verso 12. Ahí aparece Pedro. Pero levantándose Pedro era de estos, ¿verdad? Revoltosos, ¿verdad? Que nadie los para. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. O sea, fue a toda velocidad, hermano. Yo me imagino a Pedro corriendo hacia el sepulcro. Aleluya, ¿verdad? Era un caballo de carrera, hermano. Era un conejo Pedro corriendo a ver qué había pasado con el maestro. Ahí usted mira a Pedro en el acto de correr hacia el sepulcro. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en el lugar correcto, con sus hermanos. Seguramente le pegaron sus coicos, ¿verdad? Y le pegaron sus patadas quizás a los apóstoles, ¿verdad? Qué bárbaro lo que hiciste, Pedro. ¿Cómo pudiste negar a Jesús? Le han de haber dado una buena, ¿verdad? Han de haber estado molestos con Pedro. Pero Pedro estaba en el lugar correcto, ¿amén? O a lo mejor los otros días lloraron con él, ¿verdad? A lo mejor lo abrazaron, ¿amén? Algo han de haber hecho. Pedro, ¿qué hiciste? Qué bárbaro, Pedro. ¿Y ahora qué hacemos? Oremos, amén. Ayunemos. Hagamos algo, amén. Algo han de haber hecho con Pedro los demás apóstoles. Porque estaba con ellos Pedro. El día de la resurrección de Jesús, ahí estaba Pedro. Pedro no se fue allá a tomar bueno, pues ya Jesús se murió, pues ya lo negué, pues ya me voy a pecar allá, ¿verdad? Allá por la Monte Highway, ¿verdad? Por allá andaba Pedro. No, estaba con los demás apóstoles. Aquí dice la palabra que Pedro se levantó y corrió a ver si era cierto lo que las mujeres decían, porque él tenía que verlo también. Pero esa acción de correr donde estaba con los demás, eso significa que Pedro estaba en la iglesia, amén. Por eso el lugar, hermanos, deberíamos de saber que el lugar correcto donde vamos a fortalecernos es en la iglesia. Amén. Por eso existe la iglesia. Aquellos que dejan de congregarse, dejan de estar, amén, en comunión con los hermanos. A Judas le pasó eso. Judas se sintió solo y se quedó solo e hizo las cosas solo. No pidió un buen consejo. En cambio, Pedro, después de negar al maestro, él sabía que era culpable
igual o peor que Judas Iscariote, pero fue con los otros hermanos. Le decía hace un momento, quizás lo regañaron o quizás no, no sé, ¿verdad? La palabra no dice nada qué le dijeron los demás a Pedro, pero seguro sí lo encararon y le dijeron, Pedro, qué bárbaro, ¿verdad? Ahora nos toca orar contigo, y lo abrazaron seguro, ¿verdad? Y más si Pedro estaba llorando, pues se pusieron a llorar con él, amén. Pues este metió la pata, pues ahora qué hacemos, amén. Santo, ¿verdad? Cuando los hermanos lloran, pues tú lloras con ellos, porque ¿qué vas a hacer? Algo hizo mal, ¿verdad? Y pues ya, ¿verdad? Tú no puedes juzgarle ni condenarlo tampoco, porque es tu hermano, amén. Y es débil igual que tú, o tú eres igual que él de débil, amén. Entonces, seguro que lo restauraron a Pedro, pero fue con sus amigos de verdad. Seguro estoy, y seguro debemos de estar, yo creo que todos, ¿verdad? Si Judas Iscariote hubiera ido con el maestro, o hubiera ido con los demás hermanos, hubieran parado por él, ¿verdad? Lo hubieran fortalecido, le hubieran dado palabra de aliento. Aquí vemos a Pedro y dice que miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea que Pedro dijo, aleluya, ¿verdad? Maestro resucitó, muchacho, vamos para adelante. Llegó dándoles palabra, ¿verdad? Llegó dándoles, amén, seguridad a la iglesia. Los animó a seguir adelante. Pero fue con las personas correctas. No fue a que le leyeron las cartas después de llegar al maestro. No fue allá, ¿verdad? A ver qué hacía por allá. No. Estaba con los hermanos reunidos. Gloria a Dios. Aquí la importancia, hermano, es ¿a dónde tú vas cuando quieres un consejo? ¿A dónde tú vas cuando quieres fortaleza de Dios? ¿Dónde tú vas? Porque depende de dónde tú vas, así va a ser la palabra que vas a recibir. Hay gente que tu vida no le importa, que tu familia no le importa. Hay gente que no le interesa, o le interesa solamente lo de ellos. Pero, amados hermanos, debemos de ser sabios y saber dónde vamos a encontrar palabra de fortaleza. Amén. Así que esta noche vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Así que vamos a invitar al hermano Denis. Amén. Gloria a Dios. Vamos a finalizar, amén, esta noche. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos de los hermanos que están allá online también. Dios les bendiga, amén. Vamos a orar en esta noche por los